Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, en un día en que estamos en festivo. Es Memorial Day, el día en que se recuerdan a las personas que han caído en todas las guerras, los soldados estadounidenses, que además son 1 millón desde 1776. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer lugar, el corresponsal del diario O Globo de Brasil, Enrique Gómez Batista. Bienvenido a esta mesa, Enrique. Muchas gracias. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Dorito Toribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Y el primer asunto, Enrique, tiene que ver con una sentencia que se ha dictado en la Argentina. Y es de las pocas sentencias, poquísimas sentencias que reconocen la existencia de la Operación Cóndor. La Operación Cóndor empezó en el año 75. Justamente hay un documento que se descubrió, que es del 28 de diciembre del 75, por el cual las dictaduras del Cono Sur se cooperaban entre ellas para luchar contra las personas que consideraban que amenazaban a esos regímenes militares. Ahí estaban las dictaduras de Argentina y de Bolivia, la de Chile, la de Uruguay y la de Paraguay, y también la del Brasil, aunque no hay una firma en el acta constitutiva de la Operación Cóndor de ningún representante brasileño. ¿Qué ocurrió en la Argentina? Hubo condenas contra varias personas por 25 años, entre ellas el último dictador militar argentino, Reinaldo Viñone. También está el coronel uruguayo Manuel Cordero, y también hay algunas otras personas que tenían altos cargos militares. Jorge Videla, que fue dictador argentino también en aquella época, falleció a pocos días después de que empezara a declarar en este proceso. Hay ahí víctimas demandantes, 45 uruguayas, 22 chilenas, 11 bolivianas. ¿Qué importancia tiene un fallo, una sentencia de estas características 30 años después? Creo que es fundamental. A pesar de lo tiempo que se pasó, es muy importante para que no volvemos a este momento muy feo de nuestra historia. Y para Brasil tiene una importancia más grande aún porque Brasil ha creado una ley de amnistía y que no hay ningún proceso ni una acción legal contra los dictadores o contra que han hecho muchas muertes, muchos problemas en Brasil. Y eso, por no tener una justicia envolvida en este tema, es muy raro porque ahora, por ejemplo, hace unos meses cuando teníamos muchas protestas contra el gobierno de Dilma Rousseff, muchos pedían la vuelta de los militares en el gobierno, los retornos de la intervención militar. O sea, entonces, como hay una sentencia como esta, es muy importante para que recordemos lo que pasó y que no volvemos a tener episodios tan feos en nuestra historia en Latinoamérica. Pepe. Sí, yo coincido totalmente. Suele decirse que justicia postergada es justicia negada, pero creo que en este caso la excepción a la regla, porque definitivamente la sentencia tiene un valor histórico, tiene un valor legal, tiene un valor emocional y psicológico, no solo para las víctimas, sino para los familiares de la víctima, el hecho que se reconozca, ¿no?, esta confabulación terrible internacional entre 6 gobiernos dictatoriales de América Latina y que se ponga todo esto al descubierto, ¿no? El hecho de que hayan participado algunas de las víctimas, otras murieron en el proceso, el hecho de que se siga de alguna manera viendo y profundizando en lo que ocurrió en esta guerra sucia que se perpetró contra poblaciones civiles inocentes por el simple hecho de ser etiquetados como subversivos, que básicamente era una manera de describir a las personas de orientación de izquierda, ¿no? Niños, mujeres, familias. Hemos visto la devastación social que causó. Hay historias todavía en boga, niños que están buscando a sus padres, a sus abuelos, ¿no?, las abuelas de la Plaza de Mayo, etcétera. Entonces yo creo que esto tiene un valor sumamente importante. Ahora hay otra cara de la moneda, justamente, y es la participación de los Estados Unidos en este proceso, ¿no? Todos en los libros de texto en las universidades nos hablábamos, ¿no?, de las intervenciones encubiertas y veladas de los Estados Unidos. Aquí hay por lo menos algunos documentos que sugieren que hay una pistola humeante allí, ¿no? Esta conversación, ¿no?, que tuvieron el almirante chileno con el secretario de Estado Henry Kissinger, César Gussetti, en el sentido de que había estos subversivos, de que tenían que hacer algo sobre ellos, y cuando Kissinger responde y dice, bueno, pues hagan lo que tengan que hacer, nosotros apoyamos a la la Argentina. Entonces, esto habla de que se tiene que descubrir qué está pasando con Estados Unidos. Ya el Departamento de Estado liberó más de 4,000 documentos. Durante su reciente visita
a la Argentina, el presidente Barack Obama prometió que iba a haber más liberaciones. Este tema toca directamente a Washington. No hay que recordar que a unas cuadras de aquí fue asesinado el ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, ¿no? Entonces, esto creo yo que esa parte de la pinza es otra parte de la historia que muy probablemente tiene datos, tiene indicios, tiene elementos muy importantes, no solamente para resarcir a las víctimas y a los familiares, sino también en esta búsqueda de la verdad histórica. Y es el único capítulo abierto que ha quedado en este juicio, es lo único que no se ha conseguido demostrar. Por un lado, como bien dice Pepe, por primera vez se demuestra ante un juez en un juicio la existencia del plan Cóndor, y es la primera vez en 30 años que se hace. La justicia por primera vez reconoce su existencia, pero por otro lado las pruebas no fueron suficientes para demostrar si hubo o no una implicación directa de Estados Unidos, y por eso ahora, después del juicio, lo que queda es solamente esa promesa del presidente de Estados Unidos, de Barack Obama, de desclasificar más documentos sobre las dictaduras latinoamericanas. Esa va a ser la próxima fase de todo este asunto. Pero es importante, y no solo para Argentina o para Latinoamérica, sino para todos los países del mundo, hacer frente a la memoria histórica. Es la única manera de sanar las heridas y es la única manera de cerrar los capítulos. Y yo me imagino esas 105 víctimas de 5 o 6 países de Latinoamérica viendo sentados en el banquillo a los que quedan vivos de la cúpula del Plan Cóndor, que además tienen penas máximas de cárcel, 25 años, que para algunos no es mucho, pero son 25 años de personas que tienen ya más de 80 años, con lo cual lo último que van a hacer en su vida es pagar o hacer frente o asumir las responsabilidades de lo que hicieron o de lo que dictaron con el Plan Cóndor. Eso es fundamental, sobre todo 30 años después, para sanar, y ahora veremos el siguiente paso, que es importante, además de si hubo o no esa responsabilidad de Estados Unidos, es si se podrá abrir la puerta o no, como explicaban en otros países, como en Brasil, a que también se asuman más responsabilidades, sobre todo de cara a la justicia. Hay noticias de México, Pepe, y tienen que ver con el deporte y con la violencia también, porque ayer estuvo secuestrado por varias horas Alan Pulido, un delantero del Olympiacos, el equipo griego, un hombre de 25 años que estaba en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, con su novia. Salieron de una fiesta y fueron secuestrados. En Tamaulipas es el estado donde hay más tipo de retenciones ilegales, mayor cantidad de secuestros. Se habla de 930 casos de enero a abril en algunas estadísticas. Y no es la primera vez que la violencia se ceba contra con los jugadores de fútbol. Recordemos el caso de Salvador Cabañas en el 2010, cuando le pegaron un disparo en la cabeza. Recordemos también que hubo actos violentos contra Rubén Omar Romano, el técnico de Cruz Azul, en el año 2005. Deja esto en claro, pone de presente nuevamente que Tamaulipas es un lugar donde realmente hay poca presencia de la autoridad, o que si la hay no es efectiva. Bueno, definitivamente yo creo que la autoridad de México ha reconocido que Tamaulipas representa un reto, un desafío importante de seguridad en el panorama de México. Hay un plan específico de seguridad para Tamaulipas, ¿no?, por parte del gobierno federal. Hay un despliegue de fuerzas allí que incluyen a las fuerzas militares, a la Policía Federal, en combinación con las fuerzas estatales y municipales, ¿no? Y el hecho de que se dé este caso de este futbolista, Alan Pulido, obviamente solamente pone en evidencia lo que pues muchas personas han sufrido en carne propia por parte del crimen organizado, ¿no? Que es justamente estos secuestros, ¿no?, que es uno de los crímenes más abominables. No solamente sufre la víctima en una sola ocasión, es un delito de daño persistente, sufre la víctima diariamente, sufren los familiares, muchas veces han desaparecido. No tengo que platicarte nada, tu país, Colombia, claro, ha sufrido este tipo de calamidad y si la sigue sufriendo todavía. Llegó a haber más de 3,000 secuestros al año. Exactamente. Cifra que luego se redujo. Y también en Colombia, ¿no?, vimos durante la época más alta del crimen organizado como muchos futbolistas no solo secuestrados, eran asesinados. Andrés ¿no? Escobar, defensa, fue asesinado. Un defensa. Entonces, obviamente esto pone como un escaparate, pero el hecho real es de que creo que hay esta decisión, ¿no?, de combatir el crimen organizado. Sabíamos que parece por las indicaciones que él se encontraba en una zona que estaba repleta de rufianes ahí, ¿no?, del crimen organizado, iba con su novia en un auto de lujo, etcétera. Entonces, obviamente también pues llamar la atención de la importancia de que cuando se sabe que hay sitios inseguros, pues las personas no deben estar allí. Sabemos que algunos países, por ejemplo Estados Unidos, ha hecho recomendaciones de no asistir a ciertas zonas donde sabe que hay más proliferación de crimen organizado, ahí que lo que cuenta es la reserva. Qué bueno que fue rescatado, qué bueno que hubo esta acción policial y ojalá se pudiera dar en muchos más casos. Enrique. Bueno, una cosa que me llamó la atención esta noticia es que son 930 secuestros en esta región en un año y medio. O sea, es mucha cosa y tal vez el caso del jugador de fútbol podrá dar más luz para eso, pero
y también muestra una cosa que vivimos también en Brasil, que a veces en una región como esta vive una influencia muy grande entre los criminales y los gobiernos. O sea, eso creo que es tal vez el lado más feo de la corrupción, cuando envuelve directamente la vida de las personas. Y muchas veces esto no se consigue resolver por eso, porque hay muchas veces una convivencia no... Una conexión. Claro, entre gobiernos y los criminosos. Eso es lo más difícil para resolver, es cómo romper esta relación que es muy dañosa. Dori. Por un lado, qué bueno que fue rescatado y qué bueno que la historia tenga final feliz, pero es que es una historia un poco rara. No sé si estaréis de acuerdo, pero por un lado los motivos del secuestro quedan algo difusos. Evidentemente estas cosas siempre se hacen por los rescates, pero en este caso los motivos del secuestro quedan algo difusos. Después, como decía Pepe, ¿qué hacía el futbolista con su novia en un BMW a esas horas por una zona que se conoce, que es muy, muy complicada? Y también la liberación ha sido muy rápida, ¿no? La operación policial fue prácticamente en unas horas, y otros casos de secuestro que sabemos que o no tuvieron final feliz o se tardó por lo menos 2 meses en conseguir el rescate, dadas las negociaciones. Es decir, este caso, qué bien que haya tenido un final feliz y que además ponga sobre la mesa lo complicado de la zona y los casos de secuestro y la importancia de luchar contra todo este tipo de criminalidad, pero este secuestro de este futbolista de Alan Pulido tiene ciertos lados oscuros que quizá también convendría aclarar por el bien, sobre todo de las futuras investigaciones. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, el señor Donald Trump, de quien se habla permanentemente en todos los medios de comunicación del mundo, estuvo ayer pronunciando un discurso a muy pocas cuadras de aquí frente al monumento a Abraham Lincoln, en el mall, en la explanada central de Washington. Decíamos que hoy es Memorial Day, que se llama en Estados Unidos, y llegaron miles de veteranos a la ciudad y sobre todo millones de personas, casi 1 millón de personas llega a esta ciudad en estos días, la mayor parte de las cuales lo hacen en motos Harley Davidson. Hay un ruido ensordecedor y por supuesto hay conciertos y discursos y demás. Bueno, mucha gente estuvo muy contenta con el señor Donald Trump, que dice que él va a apoyar a los veteranos y una cosa y la otra, pero ha saltado a la campaña presidencial ahora un candidato libertario, cuando se supone que aquí los virtuales candidatos son Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Republicano. ¿Quién es y eso cómo cambia las cosas, si es que las cambia? Le decía Sancho Panza al Quijote, cosas veremos, señor, lo que hace la política. Yo estoy absolutamente convencido que en un escenario normal fuera de la política, el señor Donald Trump no les daría la mano a estos ciclistas, no los dejaría entrar a Mar-a-Lago ni a Trump Tower allá en Nueva York, ni les permitiría estacionarse ni mucho menos cerca de sus propiedades. Y ahora resulta que ahora es amigo de ellos. Hace poco acababa de decir, no hace un par de meses, que justamente él no estaba por lo de las bicicletas, que él prefería una limusina, ¿no? Y ahora resulta que está en el mall, hablando ante todos, es buen amigo, se siente protegido. Es decir, el nivel de hipocresía que ha desplegado Trump en esta campaña es impresionante, ¿no? Sabemos obviamente que hay siempre una inclinación de todo este tipo de grupos hacia los republicanos, ¿no? La mayoría proceden de los estados del sur, hay toda una gran tradición. Ya sabemos por lo que ocurrió en Texas que algunos de estos grupos, no todos, están ligados al esquema y a la red nacional de distribución de drogas en los Estados Unidos, ¿no? Eso no es es un secreto a voces, ¿no? Que muchos de esos grupos están metidos en ello. Entonces, el que haga esta aparición pública, nuevamente, creo yo, sigue apelando a los sectores más marginados, ¿no? Controvertidos dentro de la escena política nacional. Esta percepción de que Donald Trump iba de alguna manera a pivotearse al centro político, a buscar nuevamente resarcir las heridas, tenía una gran oportunidad de hacerlo ahora, en este Día de los Caídos, ¿no? En este contexto, cuando ofendió a uno de los más importantes héroes de guerra de Estados Unidos, que ha sido John McCain. Platicó el fin de semana con Bob Dole. Bob Dole le dijo a la televisión que le recomendaba que por favor limar asperezas con John McCain, que esta era una buena ocasión importante. Obviamente no lo hizo, ¿no? Sigue esta herida abierta, ¿no? El hecho de que haya estigmatizado a los prisioneros de guerra y que a ellos no los considera héroes se me hace, pues, no sé, muy cuestionable, ¿no? Entonces, seguimos viendo al Donald Trump, ¿no? Quizá lo único interesante que logró el fin de semana fue un medio apoyo a medias velado de Marco Rubio, que dijo que bueno, que a lo mejor irá a la convención, aunque aclaró que él no quiere ser el vicepresidente, ¿no? Yo sigo viendo problemas serios, ¿no? En este enfoque, en esta táctica de Donald Trump, que es creer que porque simplemente eres
más radical que los moderados, como lo fueron los candidatos John McCain y Mitt Romney, ahora sí tienes más posibilidades. Evidentemente está atrayendo a un tipo de público quizá nuevo, que quizá no participaba, pero eso no quiere decir que necesariamente le dé mejores probabilidades en la carrera presidencial. ¿Y el candidato libertario nuevo? Bueno, eso es sumamente interesante, ¿no? Gary Johnson es todo un personaje, ¿no? Como gobernador de Nuevo México, republicano, del 95 al 2003, fue de los pocos que aceptó públicamente haber consumido marihuana. No solamente la inhaló, también se la metió. Sí, no como Clinton, no, que como no la aspiró. Estuvo a cargo de... la única persona en la historia universal que al fumar marihuana no la aspiró. Estuvo a cargo de una empresa que comercializaba productos hechos a través de cannabis, ¿no? Sí. Le preguntaron hace 2 semanas si todavía la consumía. Dijo, bueno, ya no la fumo, ya nada más la como. O sea, come cosas hechas con, no sé, galletitas de marihuana, ¿no? Entonces, el hecho de que estos personajes surjan, de alguna manera, habla de que hay todavía una porción del electorado que no está muy contenta. La última encuesta le da 10 puntos porcentuales de inclinación de voto al señor Johnson y a su compañero de fórmula, el exgobernador de Massachusetts, Bill Weld. Sí. Esto es importante, me parece, porque en una elección cerrada, ya viéndolo desde un punto de vista serio, podría ser que hagan la diferencia en algunos de los estados que son campos de batalla y que ese 10% que ahí está pueda afectar especialmente quizá a Donald Trump. Lo vimos en el 2002 sí. con Albert Gore, con George W. Bush, cuando ese voto que le arrebató a Gore, Ralph Nader, ¿no? Sí. Fue fundamental para que perdiera Florida con los 512 votos. Sin Ralph Nader probablemente hubiera ganado Albert Gore Florida y probablemente la historia hubiera cambiado y no hubiera habido guerra. Así que hay que poner atención a este reto del Partido Libertario. ¿Puede cambiar en algo las cosas en la campaña presidencial el surgimiento de este candidato libertario? Bueno, no sé si cambiará las cosas, pero sí va a canalizar el voto de descontento que va a ser muy alto. No sé si un 10%, pero va a ser muy alto de todos esos estadounidenses que ahora mismo que no quieren votar ni a Hillary Clinton ni a Donald Trump, que son los 2 candidatos más impopulares de la historia de este país. Por eso los libertarios están tan contentos. Dicen que pueden batir récords de este año de voto y cobrar una importancia que otros años no han tenido. Sí, pero creo que impacta más a Trump que a Hillary, porque todavía Trump no consigue conquistar un grupo de conservadores que son más como moderados y que no están contentos. Entonces creo que afectará más a Trump que a Hillary, a pesar de los dos tasas tan altas de rejección, de negativas, creo que afectará más a Trump. Quiero plantearles 2 temas que tienen que ver con esta ciudad, con Washington, que volvemos a decir, hoy es Memorial Day y hay miles y miles de personas. Usted acaba de escribir un artículo en las últimas horas en el periódico O Globo del Brasil, en donde da cuenta, en donde informa sobre la gran cantidad de mendigos que hay en la capital de Estados Unidos, que además ha sido una cosa muy tradicional. Por décadas y décadas ha habido mendigos. En lo que se llama el Distrito de Columbia, en el centro de Washington, lo que en inglés se llama el D.C., por sus siglas en inglés, hay alrededor de 670,000 habitantes. Pero ¿cuántos mendigos hay y cómo está la situación? Porque lo que usted plantea en el artículo es que cada vez es peor. Sí, bueno, los estudios de la Junta de los Gobiernos de la área metropolitana de Washington ha descubierto como 8.350 mendigos acá en D.C. Es como 1.24%. O sea, de cada 100 personas de la capital de los Estados Unidos, una no tiene dónde vivir, no tiene casa. O sea, eso es muy importante porque hubo un crecimiento de 14%, de un 14% entre un año y otro. Y esto en un momento en que la economía de Estados Unidos crece muy fuerte, con empleos. O sea, y además, esta es la primera vez que hay más familias en la calle que hombres o mujeres solteros. O sea, con niños. O sea, familias completas como mendigos, todos mendigos. Sí, pero como son casi 2.700 niños, o sea, es un problema que para nosotros de Latinoamérica es común y acá es la primera vez que se pasa, que más familias que personas solteras. O sea, eso muestra, de acuerdo con, hablé con muchos expertos y con los datos incluso del gobierno, que en parte se debe a un problema local, que en sí los precios de los pisos están cada vez más altos, o sea, hay un proceso de gentrificación, que barrios antiguos están se tornando de lujo y los antiguos moradores no tienen dónde vivir, no consiguen pagar los precios. Bueno, es un problema muy complejo y que se repite en otros puntos del país, también en Los Ángeles, donde hay muy fuerte eso. Y muestra que, bueno, no es como vivimos en Latinoamérica, en general las familias viven
pasan la noche en abrigos, los niños se van a la escuela, no es como vivimos mucho en Brasil o en otros países, pero es un problema creciente y que muestra que cada vez más hay una desigualdad en este país. Y esa desigualdad, que tal vez sea un grande tema de las elecciones, trae un poco de experiencia latina para Estados Unidos, o sea, un país que crece bien, pero que cada vez más tiene personas que se pierden en ese momento de crecimiento económico. Dori. Es uno de los lastres de la recuperación económica, en general de todos los países, pero en concreto de Estados Unidos, porque estamos hablando de Washington, y es cómo el mercado inmobiliario sí se está recuperando, pero los sueldos todavía no. Y decía en rueda de prensa la alcaldesa de esta ciudad que lo que está ocurriendo ahora, además de otros problemas, de los problemas de enfermedades mentales o de violencia doméstica, a los que responde mucho de estas familias, este nuevo fenómeno de familias sin techo, pero está evidentemente el componente económico, y decía la alcaldesa de esta ciudad, es que ahora, por primera vez en 2016, hace falta 3 sueldos mínimos en una familia para poder pagar el alquiler o la hipoteca, pero bueno, en general siempre se da más condiciones de alquiler en este tipo de familias, en este estrato socioeconómico, y eso ahora mismo, en el momento en el que está la recuperación del mercado laboral, es muy, muy complicado. Antes hacía falta 2 sueldos para conseguir pagar el alquiler, pero ahora son 3, y eso es lo que complica todavía más esta situación. En cualquier caso, yo recuerdo que cuando llegué aquí a Washington, eso posiblemente fue lo que más me llamó la atención de esta ciudad. ¿Cómo es posible que... La capital de Estados Unidos. La capital de Estados Unidos, y justo delante de la Casa Blanca, ese parque, el parque Aquí, de la Parque Plaza Jackson. Siempre hay 10 mendigos durmiendo por las noches. Y están justo enfrente de donde está el presidente de Estados Unidos, y la gente lo acepta con normalidad, y todo el mundo, la gente va a comer a ese parque a mediodía o pasea por el parque, y está la policía también vigilando, porque las condiciones de seguridad al anochecer tampoco son las mejores, pero cómo convive la persona más poderosa del mundo, y a 2 metros delante, esa muestra de cómo está el índice económico de esta ciudad. Pepe. Sí, definitivamente llama la atención. Yo hace unos años hice un reportaje, felicidades por cierto por tu reportaje, gracias, muy bueno, donde te dabas cuenta cómo, por ejemplo, la pauperización económica en el momento de la parte más fuerte de la recesión había hecho que las familias de clase media tuvieran que recurrir a esta red casi invisible que existe en la capital de lugares para comer, ¿no? Para los indigentes, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió muchísimo estar filmando en uno de estos lugares y de repente ver familias de clase media que venían en sus autos de lujo, prácticamente de lujo, camionetas SUV del año, que se habían probablemente quedado sin empleo, que el seguro no les alcanzaba para sus necesidades básicas, y bajaban con toda la familia junto a normalmente una mesa donde estaría compartiendo probablemente con varios indigentes afroamericanos, ¿no? El pan de todos los días, porque no tenían que hacer. Ahora, lo trágico es que aparentemente Estados Unidos en este momento está en la recuperación económica, ya no está en el seno de esa recesión, y sin embargo estamos viendo este aumento. La realidad es que muchos de esos indigentes son afroamericanos. Históricamente el afroamericano sigue teniendo tasas más altas de desempleo por encima del promedio nacional, más del doble en algunos casos y en algunas regiones. Como dice Dori, muchos de estos son enfermos mentales que no solamente deberían tener techo, deberían tener una atención médica, y por desgracia, como lo seguimos viendo en otros temas sociales, como por ejemplo en los índices de adicción a las drogas aquí en DC, o la tasa de infección de HIV aquí en DC, no vemos un sentido de urgencia de las autoridades ni capitalinas ni federales. Es como una tierra de nadie, donde esta naturaleza sui generis del Distrito de Columbia, que ni votan o pueden votar, pero tienen voto y no tienen voz, no tienen un representante pleno en el Congreso, lo que llaman ellos taxation without representation. Este coro, este himno de guerra que han enarbolado por décadas, sigue siendo una ciudad que de alguna manera está parcialmente olvidada. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Dori, en el zoológico de Cincinnati, un niño de 4 años cayó a un lugar en donde había un gorila. El gorila arrastró en algunos momentos y empujó al niño, y al final los miembros del zoológico, el personal del zoológico, tomó la determinación de matar al gorila. Ni siquiera le lanzaron un dardo para que se durmiera, sino directamente matar al gorila. Hace pocos días pasó una cosa en un zoológico en Chile, porque un hombre cayó en una jaula de unos leones, se quería suicidar y tuvieron que sacrificar también a los leones. Hay un debate sobre si debieron matar al gorila o no. ¿Lo debieron matar? ¿Estuvo bien haberlo matado o estuvo mal? Bueno, el zoológico lo que dice es que ese es el protocolo. Siempre que haya una vida humana más o menos en peligro, aunque no esté 100% claro, pero la primera reacción siempre es matar al animal, porque no se sabe si con estos dardos narcotizantes para intentar dormir, quizá la reacción del animal en los primeros minutos pueda ser peor hasta que por fin cae dormido, y en ese caso se pone en peligro la víctima, que en este caso además era un niño. Pero es cierto que es comprensible, y por mi parte yo entiendo la polémica, por qué matar al animal y
y sobre todo qué hacer ahora, de quién fue el descuido, si fue de los padres y por qué este niño estaba ahí. ¿Estuvo bien haber hecho eso? Yo personalmente hubiera recurrido primero a los dardos tranquilizantes. Entiendo la lógica del zoológico, explicada en el sentido de que no es inmediato. Pudieron haberle dado 2 o 3 dardazos y si el gorila no reaccionaba como ellos esperaban, entonces recurrir a la fuerza letal. Como suele ocurrir en otras circunstancias y con seres humanos, creo que en este país todavía se utiliza la fuerza letal con mucha flexibilidad. Enrique. Bueno, para mí lo más grave es que eso puede, ojalá crezca a un debate para que no tenemos más zoológicos, o sea, no tenemos que tener gorilas o chimpancés o animales presos, precisamos que estén libres de acabar con esta política o esta cultura de tener animales en espacios como este. Gracias, Dori, por haber venido. Pepe y Enrique, y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.